Vamos a estar revisando un pasajito de Mateo, Mateo 24. Es uno de los temas que a mí me llama mucho la atención, porque son ocasiones en las que nuestro Señor, pueden sentar, perdón, gracias por los que están presentes, gracias por lo que nos están viendo a través de las redes. Y decía, es un tema sumamente interesante y quizás no diga mucho durante esta noche, pero en mi opinión, el solo hecho de leer el pasaje es nuestro Señor hablándonos. Y por ser palabra de Él, vale la pena que la tomemos en cuenta y que la practiquemos. Vamos a Mateo 24, por favor. Voy a estar leyendo de la Reina Valera. ¿Lo tienen? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin,
éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta parte, los capítulos 24 y 25 de Mateo, prácticamente son predicciones de nuestro Señor, que Él hizo precisamente contestando la pregunta de los discípulos. Ellos querían apantallarlo diciendo, mira qué grandes piedras. Y pues él les comienza a contestar. Estas respuestas que él les da, prácticamente la respuesta que el Señor les da, abarca el periodo desde su ascensión, cuando dejó la tierra, y su segunda venida. En estas predicciones vemos que se mezclan dos sucesos. Una de ellas es la destrucción de Jerusalén. Esto es un hecho. No es algo que se debe seguir esperando. Ocurrió. Ocurrió en el 70 después de Cristo. Eso fue destruido. Y como veíamos en el versículo 14, el Señor dice que antes del fin, este evangelio del reino debe ser predicado a todo el mundo, como él decía, para testimonio a todas las naciones. Este suceso, como ya leímos, también se dio en el Monte de los Olivos. Después de que él salió del templo, pues se le acercaron los discípulos y le preguntaron, anteriormente, el pastor ya nos ha hablado de esto, los fariseos trataron de embaucarlo, haciéndole preguntas para que él dijera algo, de tal manera que pudieran acusarlo y pues matarlo antes del tiempo que estaba establecido, ¿no? Sin embargo, nunca lo pudieron hacer caer en algo de lo que lo pudieran acusar. Posteriormente, en el capítulo 23 vemos que acusa a fariseos y escribas porque dice, nos recomienda, guarden lo que les digan y háganlo, mas no hagan conforme ellos hacen, porque dicen y no hacen. En esta oportunidad vamos a tratar de ver las preguntas. Podemos ver 3 preguntas contenidas en esta respuesta. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿cómo sabemos que el fin se acerca? Veamos primero, ¿cuándo serán estas cosas? Como decía, se mezclan los dos sucesos entre
una cosa que se iba a cumplir prácticamente a corto plazo y algo que todavía seguimos esperando, ¿no? Pero veamos primero la destrucción del templo. La destrucción del templo ocurrió 40 años después que el Señor lo predicó. O sea, si, si tomamos en cuenta el promedio de vida de las personas, muchos de aquellos, muchos de aquellos que estaban en ese momento eh, pudieron darse cuenta de la destrucción del templo. Eh, Veamos en Lucas 21 del 20 al 24, es el mismo pasaje, lo único que Lucas detalla la predicción. Dice la palabra, ¿se lo tiene? 21 del 20 al 24. Dice así la palabra, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, por- porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo tal y como lo detalló eh, la predicción, ocurrió. De acuerdo a los estudiosos, el templo ah, era un orgullo para los judíos. Realmente era algo esplendoroso, o sea, algo que llamaba la atención. Estaba construido de mármol blanco. Cada, cada piedra, de acuerdo a como lo describen, era como desde aquí donde estoy parado hasta más o menos la otra pared allá. Tenía alrededor de 24 pies de anchos y, o 24 o 50 pies de ancho, una piedra. Y la otra, y como 24 de alto, algo así. Esa era cada una de las piedras. Y además de eso, estaban forradas con oro. Tenían láminas de oro. Entonces, cuando el sol le pegaba, eso brillaba. O sea, era algo majestuoso, de acuerdo a como lo describen. Ah, ¿Cómo se dio la destrucción? Sabemos que quienes estaban gobernando en ese tiempo a los judíos eran los romanos, pero ellos se querían liberar.
querían ya independizarse y comenzaron una sublevación. Eh, y sí, tuvieron algunas que otras victorias, pero entonces el emperador mandó a su ejército y comenzó la destrucción. Um, y tal como lo describe Lucas, los ejércitos rodearon la ciudad y de acuerdo al historiador Josefo, eh, las gentes fueron y se escondieron en el templo, porque pues era un edificio enorme y como lo describía con esas paredes, ¿quién no iba a confiar? ¿Quién no iba a confiar en que iban a estar seguros ahí? Pero dice este historiador que mientras estaba sitiado, un, un soldado ebrio agarró una tea y la tiró adentro del templo encendida. Entonces todo eso agarró fuego. Y fue tan intenso el fuego que quemó todo, absolutamente todo. A tal grado que el oro que la recubría se derritió. O sea, era tan intenso el calor. Muchísima gente murió en esa ocasión. De acuerdo a los historiadores, no están de acuerdo. Unos dicen que más de 1 millón, otros dicen no, por ahí como 600,000. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que debido a ese suceso, el emperador, para recuperar el oro, ordenó que se desmantelara piedra por piedra, hasta como el Señor les dijo a los discípulos, ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces, de esa manera se cumplió la primera profecía, o sea, la destrucción del templo y por ende de la ciudad. La segunda pregunta no la contesta el Señor inmediatamente, sino que comienza a contestar la tercera. ¿Cómo sabemos que el fin se acerca? Veamos lo que el Señor dijo y notemos estas cosas que Él mencionó, las cuales son bien características de nuestra época. Versículo 4 de Mateo 24. Dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, en el versículo 5, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No hay evidencia que en el tiempo en que de la iglesia primitiva alguien se hiciera pasar por el Señor. Habían falsos profetas, sí, pero no como han salido en estos días gente que realmente creen que ellos son los ungidos, que ellos han sido escogidos, que a ellos los llamó Dios.
Eh, por ejemplo, en febrero de 1964, dice. Aquí algunos, no muchos. Un japonés, Mitsu Matayoshi, algo así se lee. Él se llamaba a sí mismo el Dios único Jesucristo. Mm. En junio del 2000, eh, otro que creía que Dios le habló en un sueño, dice que, y le dijo que tú eres el Mesías. Y esto ocurrió aquí, en este país. Y tiene una iglesia, no muy grande, como de unos 100 seguidores más o menos. En Australia, eh, uno de apellido Miller, él se considera que él es la reencarnación de Jesús. Y también ha fundado una iglesia. Y el último de los cuales busqué, porque tanta locura que de estos, en Kenia en 1924, eh, dice que él no afirma ser Jesús, él afirma ser Dios y que Jesús es su hijo. Y, y ha fundado una iglesia que le llama Iglesia de los Israelitas Perdidos. Tiene muchos seguidores. Me parece que según leí, tiene 25 esposas, 95 hijos. Y anda buscando esposa también. Ah, versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Leíamos que dice que sería el tiempo de los gentiles. Jerusalén fue prácticamente, como dice la palabra, hollada por los gentiles. Los romanos o sea, prácticamente la destruyeron. Desde ese tiempo estamos en este periodo en el cual el Señor está llamando a todos los gentiles. ¿Sí? Cuando habla de guerras, pues la mayoría de nosotros, quizás con excepción de los niños que aún no han ido a la escuela, sabemos que ya ocurrieron 2 guerras. Y lo que debemos de tomar en cuenta, decimos, pero es que eso ya tiene mucho tiempo, ya eso no cuenta. Pero estamos hablando de Dios. Él fue el que lo dijo. O sea, para nosotros vemos pasado, presente y futuro. Pero para Dios no hay tiempo. Entonces, a nosotros nos parece que la Primera Guerra Mundial ni siquiera sabemos cuándo fue. La segunda, pues, pero, como digo, para Dios estas cosas, o sea, ocurren y Él sabe.
O sea, no hace diferencia. Am, Me acuerdo en mi país, por ejemplo, hubo una guerra por tonteras, digamos así. Eh, Eso fue una guerra política, pero le echaron la culpa al fútbol, que porque el país le ganó a Honduras y lo eliminó para las mundiales, entonces, que por eso pelearon. O sea, lo que dice, lo que dice la palabra, o sea, se levantará reino contra reino. Ah, Guerras se oyen seguido entre países vecinos, ah, y como digo, pelean por nada. Eh, pero sabemos que todas estas han diezmado a la humanidad cuando han ocurrido. Eh, Pestes. Esto que estamos viviendo es parte de ello. O sea, no debe por qué tomarnos por sorpresa, no debe sorprendernos. En 1918 también se dio ah, la peste bubónica y murió muchísima gente, millones, millones de gente. Y cae dentro del mismo rango, lo que el Señor ya nos dijo. O sea, eh, debemos estar conscientes de eso. Otras pestes que hemos visto en nuestras épocas, o sea que nosotros sabemos y que aún están en nuestro medio, el SIDA, el cáncer, y usted mencione tanta cosa que ha salido. Hambre, o sea, hoy que tenemos la tecnología es fácil ver, o sea, a, a otras gentes de otros países y aún, si somos curiosos, aún en este país, usted puede ver gente con hambre. Pero aquí está hablando de gente que realmente padece hambre. Eh, Parte el corazón, por ejemplo, ver los niños en África. Son unos esqueletos. Eh, pero no solo en África, ocurre en muchas partes del mundo. ¿Sí? Mm, Los terremotos. ¿Quiénes han sufrido terremotos? ¿Quiénes han estado en terremotos? ¿Sí? A mí el Señor me ha permitido sobrevivir 4 de ellos. O sea, es... Y se han dado en diferentes lugares y cada vez más seguido. ¿Sí? Entonces, es algo extraño. El Señor dijo que iban a ver y que iban a ocurrir. Versículo 8. Todo esto, dice el Señor, será principio de dolores. Veamos el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si, si hemos escudriñado nuestra escritura y hemos leído el libro de Hechos, podemos darnos cuenta que relata eh, la situación que vivieron
los apóstoles durante su ministerio, la iglesia primitiva. Sabemos del martirio de Esteban, fue apedreado. Ah, otros, Jacobo, me parece que también fue eh, capturado por Nerón y me parece que fue decapitado, no recuerdo muy bien. Pero durante esa época vemos a Pablo. Pablo, él describe todo lo que ocurrió con su vida. Pedro, encarcelado y liberado milagrosamente. Pero ahí vemos que todo eso se comenzó a cumplir en ese momento. Sin embargo, eh, pienso que también esto es parte como viendo a futuro para nosotros. O sea, mm, va a llegar un momento en que la iglesia va a ser perseguida. O sea, y entonces esto va a tener cumplimiento en los discípulos. ¿Sí? Y es que ser cristiano no trae popularidad, no trae amistades, sino enemigos y gratis. Eh, Versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Nuevamente quiero llamarles la atención. Oigamos al Señor hablar. ¿Sí? Todo lo que está aconteciendo en nuestros días ah, hace tropezar a muchos. O sea, algunos de nosotros, eh, quizás antes de que esta situación, este aislamiento, este distanciamiento social, quizás ya estábamos de por sí desanimados. Y con esta situación, eh, posiblemente para algunos de nosotros podría ser como la gota que rebalsa el vaso. Ah, pero creo que debemos hacer lo que nos dice segundo de Corintios 13:5, ¿no? Que dice que nos examinemos a nosotros mismos. Ah, examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en Cristo. Eh, debemos saber si realmente estamos firmes en lo que hemos creído. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Eh, ¿hay falsos profetas ahora? Pregunto. No hay uno, hay muchos. Hay muchos y yo les quiero llamar la atención a la palabra, porque el Señor nos dice claramente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, hermanos, nosotros tenemos lo que necesitamos, la palabra. Y especialmente a mí siempre me encanta más lo que nuestro Señor nos ha dejado dicho, lo que Él enseñó. Porque la gente se admiraba de Él cuando Él enseñaba, porque decía que se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la palabra. O sea, yo para poder traer este tema tuve que leer. Él no tenía que leer, él conoce todo. Él conoce hasta dónde este sistema va a llegar. Entonces, por eso digo, es bueno conocer a nuestro Señor, conocer a nuestro Dios y obedecerlo cuando Él llama. Este versículo, pues las circunstancias no lo confirman. Ah, ¿qué hacen? Endulzan el oído y le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Como los profetas allá cuando el profeta Jeremías profetizaba que había destrucción, los profetas decían, no, va a haber paz, va a haber prosperidad. ¿Y qué pasó? De repente le llegó destrucción, que era lo que el profeta decía. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y nunca lo hicieron. Por eso fueron conquistados y eh, prácticamente arrasados de su tierra en aquella época. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo entendemos este versículo? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunto, ¿hay maldad en nuestros días? ¿Qué efecto tiene sobre nosotros? O sea, ¿nos afecta? ¿No nos afecta? Eh, como dice Segunda de Corintios nuevamente, examinémonos, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos ser influenciados por el mundo. Al contrario, nosotros debemos influenciar el mundo. ¿Me explico? Uh,
Iglesia, no podemos cerrar los ojos y creer que nada está pasando. El desenfreno del mundo es evidente. Su actitud es contra de la voluntad de Dios. Es algo generalizado. Pero tampoco debe sorprendernos. Sabemos que estamos en una guerra y que el padre de mentira siempre se ha puesto a la voluntad de Dios. Y como dice la palabra, Él es el príncipe de este mundo. Él es príncipe de este mundo. Nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Sí? Lo que sí debe preocuparnos es la llamada libertad cristiana, lo cual nos está conduciendo al mismo desenfreno del mundo. En la cual cada uno hace como mejor le parece. No importa lo que dice la Escritura, pues de todas maneras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta bíblicos nos volvemos. Pero hermano, esto no escapa del Señor, Él nos los advirtió. Él nos los advirtió que todo esto iba a ocurrir. Así es que tomemos en cuenta sus palabras nuevamente. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando yo leí este pasaje, me quería enfocar en este versículo. O sea, más el que persevera hasta el fin, este será el salvo, dice la Valera. Dios habla hoy, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Traducción lenguaje actual dice, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. ¿Cómo debemos interpretar este pasaje? O sea, ¿qué debemos entender? Comencemos por decir que la maldad es un factor constante en la humanidad. Así brevemente la vemos comenzar en el Edén, con Adán y Eva, desobedeciendo al Señor. La siguiente generación, sus hijos, Caín asesina a su hermano. Los tiempos de Noé, era tanta la maldad que el Señor dijo, hasta aquí, y destruyó todo por medio de agua. Sodoma y Gomorra, llenos de maldad. Y yo creo que nuestro mundo en estos días no es diferente a Sodoma y Gomorra. Yo creo que estamos peor.
mucho peor. Los mismos israelitas durante el Éxodo, sabemos que idolatraron, pidieron que les hicieran un Dios, teniendo al Dios que necesitaban, al único que necesitaban. Pero pidieron un Dios um, y así podemos continuar. La escritura no se queda callada. O sea, todo está contenido allí para que nosotros tomemos ejemplo, para que sepamos que Dios siempre ha llamado al hombre para que se arrepienta, para que lo busque a Él, para que dependa de Él, y no para que eh, la pase bonito en la vida, haciendo, haciendo dinero, haciendo riquezas. Hermano, la fe, el arrepentimiento y la salvación vienen de Dios, pero el perseverar en hacer su voluntad depende de mí, depende de usted. O sea, no le corresponde ya a Dios, es nuestra parte. Eh, si no fuera así, el Señor no lo hubiera dicho. Um, y esto es evidente, es decir, lo podemos ver claramente en la parábola de las 10 vírgenes. No la vamos a leer. La mayoría de nosotros la conocemos y sabemos que de las 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 no prudentes. O sea, hay una división. Hay una división y ahí está hablando de gente conocedora. No está hablando del mundo. Está hablando gente que estaba esperando al novio. Usted y yo estamos esperando al novio. ¿De qué bando somos? ¿Prudentes o no prudentes? Y esa parábola termina diciendo que las no prudentes no pudieron entrar a las bodas. O sea, acordémonos que el Señor viene y debemos estar listos para cuando Él regrese. La misma idea desarrolla la parábola de los talentos. Si Dios nos dio salvación, es para que lo glorifiquemos a Él con el talento o los talentos que nos ha dado. Es abrumador el leer el final del siervo negligente que es echado a las tinieblas porque se mantuvo como nosotros, haciendo nada. O sea, simple y sencillamente dijo, tuve miedo porque tú cosechas donde no siembras. Tú recoges donde no sembraste. Confiando nosotros en que ya somos salvos
y que la tarea de evangelizar es para otros que, de todas maneras, yo no tengo las habilidades. Yo no sé cómo enseñar. Es que no estoy preparado. Y usted agregue lo suyo. Los escritores del Nuevo Testamento hicieron eco de las palabras de nuestro Señor y en sus enseñanzas enfatizaron la perseverancia, pues reconocieron que sin ella nadie será salvo. O sea, eh, creo que este pasaje nos hace un fuerte llamado. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que esto es algo que podemos ver que también se está cumpliendo en medio de nosotros. Antes, si usted quería ir a evangelizar lejos, pues había que o ir en carro, ir a pie o ahorrar para el avión. Pero hoy hasta con los aparatitos estos, quiere hablar con alguien en Japón y puede. Entonces, creo que esto se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones para testimonio. Y va a ser hasta entonces que vendrá el fin. Todavía habrá algunos lugares que no tienen tecnología, todavía habrá algunos lugares que nadie los ha visitado, pero está cerca que esto llegue a su completo cumplimiento. Pienso que no tardará mucho. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas? Sí. Nosotros como conocedores no lo estamos haciendo y ellos están enviando cartas y están enviando también sus ah, correos electrónicos. Si uno tiene preguntas. Y digo, yo me quedé meditando en eso, dije, bueno, uno también debe tomar ventaja. Si conocemos a alguien, hacerle una cartita o hacer algo, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos parados en medio de estas situaciones.
Ujú. Es todo lo que quería decir. ¿Alguien más? Es triste, pero el sábado fue la conferencia para plantación de iglesias y hubo una sección en la que el expositor dijo que es triste pero cierto que los líderes a veces en vez de ayudar al que quiere evangelizar, lo estorban. O sea, porque dice, es cierto, dice, se contaba el testimonio de alguien que se le acercó y que quería hacer algo y el pastor le dijo, déjame pensar. O sea, ¿cómo? O sea, y si a esas personas que les iban a hablar ya no están vivas cuando llegue, no se habrá perdido la oportunidad. Creo que nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos dejando a aquellos que son de nuestro círculo, dejándolos que se vayan al infierno. ¿Sí? O sea, mm, realmente el Señor nos llama a mantener la fe. O sea, pero si estamos perdiendo la fe, dejándonos arrastrar por lo que el mundo está haciendo, dice ahí, ¿no? O sea, al que no usó el talento le dijo, fuera. La maldad a nivel mundial está a la orden del día. El hombre y la mujer de nuestros días somos los más narcisistas de todas las generaciones. Es decir, estamos centrados en nosotros mismos y no en la voluntad de Dios. O sea, todo lo que sea para mi beneficio, pues hay que buscarlo a como dé lugar. Pero no nos interesamos por nadie más. Y no lo digo por usted, lo digo por mí. Me pongo yo de ejemplo. Podemos notar que el amor, tal como decía el Señor, entendiendo nuestra fe, se está enfriando. Y pues creo que el Señor ha hablado, el Señor nos llama a perseverar. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, regañar? Diga. A mí algo que me llamó atención también el sábado acerca de la conferencia, Ujú. cuando el pastor este dijo que
nosotros como cristianos deberíamos pensar en la multiplicación, no en la matemática. Y yo pensaba en eso, yo no lo había visto en esa forma porque muchos de nosotros somos así. Solo pensamos en que pues ya sabemos un poquito y nos quedamos ahí. Por eso no nos esforzamos de buscar, de aprender, porque como no estamos pensando de los demás, que debemos transmitir, o sea que lo que estamos aprendiendo lo vamos a enseñar a los demás. Y somos así, por eso no nos preocupamos en transmitir de lo que nosotros estamos aprendiendo. Así como, por ejemplo, yo lo veo como el idioma inglés. Si uno no se pone en práctica aprender el idioma inglés, no va a llegar a ningún lado. Si usted ya sabe un poquito y se queda con eso y no va más para allá. Pero si usted se empeña en buscar más y aprender más y aprende más. Entonces yo creo que es lo mismo que la palabra. Cuando uno piensa en la multiplicación, es donde uno se pone de empeño a buscar la más palabra. ¿Qué hago yo? ¿Qué necesito? Para prepararme, para enseñar a otro. Eso es lo que veo yo. Me llamó la atención eso lo que mencionó el pastor. Solo eso. Sí. Sí, él hablaba de que no sumemos, sino que multipliquemos. O sea, que no sumemos porque hablaba de plantación de iglesias. O sea, es más fácil ir a un lugar, ganar a una familia y esa familia que traiga a sus amigos, y entonces ya tiene un grupo. O sea, si me gano solo a uno, sumo uno. Pero si planto una iglesia, ellos van a comenzar a expandirse, se van a multiplicar. O sea, es la idea. Y ese es el llamado para la iglesia local, hermanos. O sea, que podamos hacer agentes de crecimiento, agentes que realmente llevemos el Evangelio, como el Señor dice en el versículo 14, ¿no? El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. ¿Alguien más? Bueno, como usted hablaba, ¿no? En el versículo 14, y una de las cosas que a mí me impactaba en la conferencia era que él decía que si realmente como iglesia habíamos entendido lo que eso significaba, el ir y compartir el evangelio, y uno se pone a meditar y honestamente uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, nos debe llevar a examinar, como usted decía, el Señor está hablando, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces eso nos debe llevar, y mire que lo que él hablaba va relacionado con lo que usted dice. El Señor aquí lo está diciendo, el Evangelio dice del reino en todo el mundo. O sea, Él quiere que el Evangelio sea predicado, pero ¿y qué estamos haciendo los que conocemos el Evangelio? ¿Realmente estamos compartiendo las buenas nuevas o estamos cómodos o ya nos enfriamos? O sea, eso es lo que nos debe llevar a nosotros, preguntarnos, cada uno de nosotros. Personalmente uno tiene que examinarse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar. Oremos entonces. Padre, en esta hora, mi amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú has hablado durante este momento. Tú nos has exhortado, mi Señor. Tú nos has hecho saber
en qué época estamos, cómo estamos viviendo, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que viene dentro de poco y qué es lo que tú quieres que hagamos, mi amado Señor. Gracias por hablarnos durante esta noche, mi amado Señor. Permite que, Señor, esto nos llame la atención, que esto nos mueva, que esto nos impulse, que esto conduzca, mi amado Señor, a que tu iglesia despierte, que esto conduzca, mi amado Señor, a que nosotros podamos abrir nuestras bocas, que esto conduzca, mi amado Señor, que aquellos que no te conocen puedan llegar a conocerte. Oh Señor, obra maravillosamente, mi amado Señor, en nuestras vidas. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra, mi amado Señor, dé fruto. Te lo pedimos, mi amado Señor, y en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.